Vespertinos estamos viendo una serie de sermones titulada así, La iglesia que debemos ser. Yo estoy tomando como base una enseñanza del pastor Peter Master del Tabernáculo Metropolitano, de un libro que él tiene con otro título, pero esto nos ayuda a entender de qué es lo que estamos hablando. La iglesia que debemos ser, cuál es el propósito, cuál es la meta, cuál es la idea que debe estar clara en nuestra mente, hacia dónde apuntamos. Y cuando iniciamos esta serie, hablábamos de que el apóstol Pablo utiliza esta palabra, propósito, y es la palabra que nosotros debemos tener entonces en claro cuando nos preguntamos cómo debe ser una iglesia. Debemos tener en claro qué es lo que entendemos de la palabra de Dios para poder dar pasos en dirección a eso. Y sabemos que una vez que recibimos la instrucción, no es que automáticamente ya lo somos. De hecho, muchas veces hasta nos cuesta recordar las enseñanzas que vimos recientemente. ¿Qué iglesia debemos ser? A ver, ¿quién recuerda el primer tema que vimos? Una iglesia que adora verdaderamente, una iglesia que adora. Y allí hablamos de la importancia de la adoración. Y es bueno que nos recordemos esas cosas porque hay mucha gente se puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen en esa iglesia? Bueno, nosotros tenemos que responderlo. Adoramos a Dios. Y nosotros entendemos que Dios debe ser adorado de esa manera. ¿Cómo? Cantándole con reverencia, orando, escuchando la palabra predicada, ofrendando de lo que Dios nos provee. Pero por sobre todas las cosas, que Cristo sea el centro en nuestra adoración, que haya orden, que haya reverencia, que haya entendimiento. Entonces, una iglesia que adora. Luego vimos otra característica. ¿Cuál era la otra característica? ¿Una iglesia qué? Una iglesia que ora. Muy bien, una iglesia que ora. Y entonces, ahí nos vimos desafiados a orar como iglesia, sobre todo a darle la importancia que debe tener el culto de oración o la reunión de oración. Y aquí nos vemos desafiados, ¿verdad? Cada miércoles para poder venir. Sabemos que hay personas que tienen dificultades, que no pueden estar presentes, pero que sea ese deseo en el corazón, de decir, yo quiero estar allí con mis hermanos, orando. Yo quiero ponerme de acuerdo con lo que hacen mis hermanos y yo mismo ir voluntariamente a sumarme en esa oración. Y ahora vamos a ver este tema que es la iglesia trabajadora. La iglesia trabajadora. Y cuenta la historia este pastor de esta iglesia del Tabernáculo Metropolitano, que mucho tiempo atrás en esa iglesia el pastor era Charles Spurgeon, el famoso predicador inglés del siglo XIX. Y era tan reconocido en esa época él por su oratoria, ¿verdad? Su manera de predicar tan deleitosa, pero también por su predicación muy bíblica, muy clara, muy expositiva de la palabra, que mucha gente se sentía atraído a llegar a la iglesia para conocer qué era lo que había allí, cuál era la razón por la cual había tanta gente, y obviamente todos pensaban que estaba enfocado en la persona del predicador. Y cuenta una historia de que un editor de un periódico fue a la iglesia del Tabernáculo Metropolitano y se propuso visitarla todos los días para tener algunas reuniones allí con Spurgeon
y conocer un poco de la iglesia, pero algo que le llamó sumamente la atención fue que al llegar a la iglesia, en todos los días donde él iba, él veía que la iglesia estaba llena de gente, pero no es que había un culto puntualmente, sino que había muchos grupos de personas que estaban allí para hacer una labor específica. Había personas que se reunían allí porque iban a visitar la zona, a distribuir literatura. Otras personas que se reunían porque iban a ayudar a algunos hermanos necesitados, para hacer buenas obras con los pobres. Otros grupos que se reunían para orar. Y había otros grupos que estaban reunidos para instruir a los maestros de las escuelas dominicales. Y así dice el editor de este periódico que era impresionante la cantidad de gente que estaba allí trabajando. Y entonces él cambió un poco esa idea que tenía de que el ministerio fructífero era por la oratoria y la predicación de Spurgeon, que sin duda debe haber tenido participación porque hasta el día de hoy es de gran bendición. Pero él lo que comprobó, algo que no le era conocido antes, es que esa era una iglesia trabajadora. Muchas personas estaban involucrados en la labor. Entonces, queridos hermanos, vamos a meditar en este tema. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Pero antes de que leamos el texto, vamos a hacer una oración más. Oremos una vez más. Señor Dios, ahora que hemos de abrir tu palabra y hemos de meditar en este tema, queremos que nos des luz y entendimiento, queremos que nos hables con la guía de tu Santo Espíritu y toques nuestros corazones para que podamos agradarte, haciendo tu voluntad, conociendo tu voluntad, pero sobre todo poniéndola en práctica. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos capítulo 12, leo para ustedes. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Quisiera poner el énfasis en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Como ustedes ven, este capítulo habla de muchos temas bien prácticos para los cristianos. El apóstol Pablo ya va finalizando esta carta a los romanos y se propone hacer una gran lista de cosas prácticas que son importantes para la vida de la iglesia local. Y en el versículo 11 menciona el tema del servicio. Y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muchas personas, sobre todo en esta época en la que vivimos, pueden pensar de que si asisten el domingo a la iglesia, ya cumplieron, ya está, es suficiente. De hecho, muchas iglesias, como ustedes saben, tienen solo un culto. Y entonces algunos dicen: bueno, vamos a la iglesia en la mañana y ya después queda el resto del día para nosotros. Entonces ese es el entendimiento: le voy a dar a Dios unas horitas, voy a ir, voy a cumplir, me voy a sentar. Y esta mentalidad de restaurante, ¿verdad? De que me van a servir, me van a dar algo que me agrada, un mensaje que me gusta, una música que me gusta, algo bonito, ¿verdad? Quizás alguien puede pensar que entonces cumple dando alguna ofrenda, y entonces esa es la responsabilidad cristiana. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios utiliza instrumentos humanos, y sería muy erróneo pensar de que si esa es la vida cristiana y eso es lo que implica el servicio, entonces, o sea, ¿cómo calzamos con la vida de iglesia esta idea de que somos miembros los unos de los otros y de que nos servimos los unos a los otros? Entonces, algunas iglesias se van para el otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Todo el mundo tiene que estar haciendo algo y en el momento del culto. Entonces, aquí hay una banda musical, aquí están los que danzan, ¿verdad? Allá está todo el equipo, la gente de esto, de lo otro. Y los que están ahí también pareciera que tienen que estar saltando para hacer sentir de que están haciendo algo. Ahora, es importante que entendamos que todos tenemos participación en el servicio a Dios, pero tenemos que ver cómo canalizamos los dones y las capacidades que Dios nos da para servir a Dios en aquello que Dios quiere que hagamos. Ya todo eso que hablamos, que acabo de mencionar, en el capítulo de la adoración ya lo mencionamos, ¿verdad? No es necesario volver a hablar de eso. Pero entonces alguien puede decir: pero en esta iglesia solo uno el que está sirviendo, ¿y el resto? No, claro que no. Aún las personas que están sentadas y están oyendo la palabra y están recibiendo instrucción, están adorando a Dios, ¿verdad? Y también esas personas son conscientes de que su adoración no empieza cuando se dice vamos a comenzar y cuando termina el culto dice ya finalizó, sino que va a ver cómo sigue en su vida adorando al Señor desde la perspectiva también del servicio. Veamos el versículo Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice así: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
vea bien ese texto y evalúe si esto que estoy yo argumentando es consecuente con el texto o no. Dice que el cuerpo está bien concertado, ¿verdad? La idea es esa, bien unido entre sí por las coyunturas. Y dice que cada miembro tiene una actividad. Y esa actividad de ese miembro es importante para el crecimiento. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Quiere decir que se necesita la actividad propia de cada miembro para crecer en amor. Y eso es lo que debemos entender. Si un miembro está trabajando o actuando, pero está haciendo mal su función, el cuerpo está enfermo. Y si un miembro deja de trabajar en el cuerpo, también está enfermo, ¿verdad? Una tiroides que funciona mal es perjudicial como una tiroides que no está funcionando, ¿verdad? Entonces debemos entender que hay miembros y cada uno cumple su función, y cada uno cumple su función, el cuerpo va creciendo, va edificándose en amor. Entonces, a la luz de eso tenemos que pensar que nuestro trabajo es como el trabajo de cada miembro en un cuerpo. Cada órgano debe trabajar, cada miembro debe trabajar. Si lo traspasamos eso a la idea del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo debemos trabajar según la función que Dios nos ha dado. Y esto se explica claramente, no vamos a entrar, pero en la carta de Pablo a los Corintios habla de los distintos miembros, ¿verdad? Las partes del cuerpo, habla del ojo, de la mano, del pie, ¿verdad? Y no hay conflicto entre ellos, cada uno hace su trabajo, su función. Hoy en día muchas iglesias han dejado numerosos servicios. Bueno, ahora puntualmente por el tema de la pandemia, ¿verdad? Ustedes saben que muchas iglesias prácticamente cerraron sus puertas y hasta el día de hoy no las han abierto y han optado por esa idea de hacer los cultos online. Y para muchas iglesias eso es una opción válida. Nosotros entendemos que es importante estar reunidos, congregados en un mismo lugar, y si bien las tecnologías son muy útiles, en algunos casos no estamos cumpliendo con la palabra de Dios si no nos congregamos físicamente, a no ser por algún caso de fuerza mayor. Por eso es importante venir, estar aquí juntos, vernos, saludarnos, conocer de nuestras vidas y nuestras circunstancias, orar los unos por los otros, unirnos para adorar. Pero imagínense que si tan solo el tema de la reunión es algo que ya sufrió por la pandemia, ¿cuántas más iglesias han dejado los ministerios? Han dejado de tener reuniones de niños, de escuelas dominicales. O sea que ya no se están evangelizando a los niños. Han dejado de salir a evangelizar en las calles, y mucho menos ahora, porque la gente no quiere ni estar ni a 1 metro de distancia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha afectado todo esto al trabajo de la iglesia? La iglesia tiene que trabajar. Muchas personas, por sus trabajos seculares, ¿verdad?, se lo ha adaptado todo y ahora trabajan en su casa. Y eso es una ventaja. Pero el trabajo de la iglesia se puede hacer desde la casa. Algunas cosas sí. Usted puede orar en su casa por los hermanos. Usted puede preocuparse por los hermanos, ayudar. Pero mucho vamos a necesitar movilizarnos y estar juntos. El pastor Peter Master pone demasiado énfasis en las escuelas dominicales porque ustedes saben que el Tabernáculo Metropolitano de Londres tiene una de las escuelas dominicales evangelísticas más grandes de todo el mundo, si no la más grande.
Hay distintos grupos en distintas partes de Londres, salen con buses o con microbuses a buscar a niños, ¿verdad?, carenciados, y los reúnen en distintos lugares y les predican la palabra y les evangelizan. Y eso es algo que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. No es solo una maestra para dar, ¿verdad?, como algunas iglesias tienen, la clasecita a los niños. El ministerio con la niñez es algo que realmente requiere mucho esfuerzo. Algunos de ustedes han sabido de eso porque en algún momento trabajaron, ¿verdad?, algunas maestras de escuela dominical. Yo en mi tiempo en Argentina estuve en otra iglesia en la que estaba, era maestro de escuela dominical, pero fui también por varios años director de una escuela dominical. Y entonces yo tenía que guiar a los maestros en los programas que utilizaban y en las enseñanzas que impartían a los niños. Y eso es algo preocupante de lo que pasa hoy en día en las iglesias. ¿Cómo se le enseña a los niños? ¿Qué le enseñan a los niños? ¿Le cuentan la historia de David y Goliat? ¿Y quién es el héroe? David. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? ¿Le cuentan la historia de Daniel en el foso de los leones? ¿Y quién es el héroe? Es Daniel, ¿verdad? Porque él se enfrentó al rey y estuvo dispuesto a ir pero no le tuvo miedo al león. Le cuentan de Moisés, ¿y cuál es el énfasis más grande allí? Esas plagas y esos milagros y cuando extiende las manos y se abre el mar rojo. ¿Es eso lo que el niño tiene que aprender? ¿Es ese el centro del mensaje? ¿O se están guiando los niños al Evangelio? ¿Se le enseña a los niños moral? ¿Cómo ser un buen niño y comportarse bien? ¿Que confíe en que Dios está con él y que no le va a pasar nada? ¿O realmente se le está guiando a los niños a ver la necesidad que tiene de un Salvador? ¿Se le está guiando a los niños a darse cuenta realmente que el que venció al gigante más grande no fue David, sino que fue Cristo, que venció la muerte? ¿Se les guía a los niños a saber que el que tapó la boca de los leones fue Dios, pero Él es el que realmente nos defiende de aquel león que nos quiere destruir, que anda buscando a quien devorar? Se le enseña a los niños de los mandamientos para que vean la necesidad que tienen de un Salvador o para que intenten cumplirlos y confiar en sí mismos. Y este mismo problema después se pasa a los grandes. Por eso las iglesias están llenas de personas que son morales, pero no han nacido de nuevo. No han comprendido que realmente tienen que venir a Cristo en arrepentimiento y en fe, y que Jesús es mucho más que un buen ejemplo. Predicar a los niños requiere mucho entendimiento. Tiene que entender la persona el mensaje, el adulto que lo va a enseñar, tiene que entenderlo tan bien que lo pueda explicar sencillamente. Por eso muchas veces algunas enseñanzas a los niños son muy perjudiciales, porque el énfasis no está en la gracia de Dios en Cristo, el énfasis está en que ellos pueden ser héroes, en que ellos pueden ser valientes como David, en que ellos pueden hacer grandes hazañas para Dios y ser campeones para el Señor. Hermanos, tener una escuela dominical de niños requiere de personas que digan: yo voy a disponer de mi tiempo para evangelizar a estos niños, instruirlos en las palabras de Dios. Mucho más que unas pocas maestras. Se necesita también allí ver la figura de hombres, que los niños no vean una maestra, ¿no? Que vean allí matrimonios, el hombre como el líder en el hogar que inicia con una oración. También en la iglesia hay un hombre que está allí liderando, y claro que sí, la maestra puede enseñar
esa lección. Dios ha capacitado a las mujeres de una manera especial para ministrar en la niñez, y sin duda mucho mejor que algunos hombres. Pero se requiere de personas que se dispongan a buscar los niños, a traerlos, de personas que hablen con los padres, de personas que evangelicen a esas familias, les traigan. Hemos hablado aquí, yo estoy poniendo mucho énfasis en esto porque hemos hablado de la posibilidad de comenzar un ministerio con la niñez. Y obviamente debemos medir y conocer la capacidad que tenemos para poder poner esto en práctica, y debemos empezar por nuestros niños, los poquitos niños que hay aquí. Pero nuestra mentalidad tiene que ser evangelística. Otros niños tienen que venir aquí a recibir el mensaje. El Señor les recibió. Dice, no se lo impidáis. Nosotros no tenemos que impedirlo tampoco. Tenemos que proponernos y esforzarnos para que en esta iglesia pueda haber un ministerio de alcance a la niñez. Y vamos a mencionar otros ejemplos. Dijimos ya el ejemplo de la oración. La oración requiere trabajo, requiere esfuerzo. El solo hecho de que estamos haciendo este esfuerzo de proponernos orar con un compañero, ya ha pasado, ¿verdad? De que no encontramos el momento y no nos ponemos de acuerdo y ya no oramos esta semana. Sigamos esforzándonos, hermanos, porque lo que estamos haciendo es algo piadoso. Queremos tener un tiempo de oración con una persona y nuestra carne dice que no ores. Nuestra carne dice, no, mira, la otra persona no tiene ganas. No, mira, vos estuviste muy mal esta semana, pecaste mucho, mejor no ores. No, vamos a esforzarnos por orar. ¿Qué hablar del evangelismo? Y ya vamos a tocar en un momento el capítulo de la iglesia que debemos ser, una iglesia evangelística. Pero eso también requiere de tiempo, de disposición. ¿Recuerdan ustedes a estos hermanos que vinieron de Estados Unidos? Ellos pusieron de su tiempo, de su disposición y anduvieron por las calles aquí, entregando tratados, predicando a las personas. Y sí, evidentemente hay muchos que por compromisos laborales no podrán hacer algo así, pero realmente debería ser en nuestro corazón ese deseo de decir, alguna vez vamos a hacer algo así, vamos a ponernos de acuerdo. O como hablábamos hoy de la mañana, por medio de los contactos, de los conocidos. ¿Usted quiere evangelizar a alguien? Yo le tiro una idea. Invíteme a tomar café a su casa e invite a esa persona. Yo con mucho gusto voy y buscamos la manera de predicar el evangelio. Usted invita a un hermano e invita a su amigo. Y en un momento le dice al hermano en la fe, cuénteme cómo usted conoció a Cristo. Y el amigo está ahí escuchando. ¿Verdad? Esa es una manera de evangelizar a alguien. Generar relaciones, amistades, pero predicar, guiar a las personas a Cristo. ¿Viene alguien a la iglesia? Invítelo a su casa. Si no es una persona que asiste habitualmente o algún visitante, hay que tener ese contacto, esa relación, y si son creyentes nos vamos a gozar en la comunión, pero si aún están buscando del Señor, podemos ser un instrumento para ello. Ni que hablar de los ministerios específicos, trabajando con gente que luchan con adicciones, o gente que está presa, o gente carenciada. Definitivamente son grandes servicios de misericordia. En algunos casos se requiere de personas que tengan un llamado y un compromiso de manera especial con esos grupos. Pero hermanos, en lo que quiero poner el énfasis es que hay múltiples maneras en las cuales una iglesia puede estar activa más allá de la reunión. Y esta es la idea de una iglesia trabajadora. Voy a leer una frase para ustedes de Peter Masters. Dice así: los buenos cristianos han perdido de vista el antiguo estándar de la iglesia trabajadora y nadie quiere comprometerse a tareas agotadoras. Y luego dice, casi que lapidario, sin servicio cristiano no hay crecimiento.
Y ahí lo que está haciendo es interpretar el texto que leímos. Porque el texto que leímos en Efesios dice que los miembros se ayudan entre sí. ¿Y cuál es el resultado? Recibe su crecimiento. Segunda frase. La ausencia de servicio cristiano conlleva a la larga a ser un pueblo introspectivo, preocupado por sí mismo, espiritualmente frustrado y cuya felicidad depende de una autoindulgencia en los aspectos seculares de la vida. ¿Escuchó? Es fuerte, ¿verdad? La ausencia de servicio cristiano conlleva a la larga a ser un pueblo introspectivo, preocupado por sí mismo, espiritualmente frustrado y cuya felicidad depende de una autoindulgencia en los aspectos seculares de la vida. Y esto se puede aplicar a una persona. Ve, usted charla con una persona que está mal, que está triste, que está deprimida, preocupada por sus problemas, y usted le dice: ¿cuál fue la última buena obra que hizo? Y esa persona se puede quedar pensando un rato largo. ¿Por qué? Porque ha estado pensando mucho en sí mismo. Por eso una buena receta es, cuando usted está deprimido, es busque qué buena obra hacer. Vaya a un hogar de niños, y visítelos, vaya a jugar con ellos. Si no tiene dinero para hacer una dádiva, vaya a jugar con ellos un rato, visite un asilo de ancianos. O consiga algo, a veces entre la iglesia juntamos ropa, ¿verdad? Que siempre hay ropa que sobra, y vaya con esa bolsa de ropa, busque allí una casita que usted vea carenciada y entregue ropa, y hábleles de la palabra. Y usted va a sentir que ese día fue un día maravilloso. ¿Por qué? Porque dejó de pensar en sí mismo y empezó a ver las necesidades que otros están viviendo. Por esto, hermano, debemos ponernos este propósito. Esa es la prótesis que dice el apóstol Pablo, esa palabra, propósito. Y luchar por ser una iglesia trabajadora. Si es difícil para una persona sola hacer ese esfuerzo, entonces ayudémonos todos para hacerlo el esfuerzo juntos. Porque si usted tiene un compañero, ya lo dice el versículo, ¿verdad? 2 son mejores que 1, porque si uno se cae y está solo, ¿qué pasa? Pero si hay un compañero, lo va a levantar. Por eso es mejor de a 2. Por eso los discípulos no iban a evangelizar solos. El Señor los mandaba de a 2. Uno ayuda al otro. Por eso tenemos que animarnos a la oración, animarnos al servicio. Y qué bonito, hermanos, que Dios haga una obra en nosotros y empiece a surgir ese deseo de hacer algo para Dios. No puede ser impuesto. Tiene que haber una guía, sí, pero tiene que haber un deseo en el corazón de decir: yo quiero servir a Dios. Ahora, quisiera que veamos 4 grandes términos que utiliza el apóstol Pablo, 4 conceptos que están incorporados en la idea del servicio, en la idea del trabajo en la obra de Dios. El primero es esa misma palabra, trabajo. Vamos por favor a 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Leo para ustedes. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pregunta, ¿el apóstol Pablo le dice esto solo a los predicadores o a todos los hermanos en Corinto? Entonces, todos eran trabajadores en la obra del Señor. Y les dice, recuerden, el trabajo en el Señor no es vano.
La palabra griega aquí habla de un trabajo duro, agotador. Es una palabra fuerte, un trabajo cargado de dolor. Es el término que más usa Pablo, mediante el cual el Señor no nos llama a un servicio moderado o a hacer solo aquellas cosas que disfrutamos, sino a un esfuerzo de sacrificio para su gloria. Entendamos esto, hermanos, porque si no, caemos en esa autoindulgencia que Él me enseñó. Yo quiero servir en aquello que me gusta. ¿Verdad? Como cuando uno le pregunta a alguien qué quiere hacer en la vida. Dice, bueno, a mí me gustaría hacer tal o cual cosa, tal carrera. Y está muy bien que alguien elija la carrera, la profesión de su agrado. Y qué bonito que es que el trabajo que haga le guste. Pero la realidad es que en el trabajo no siempre te va a tocar hacer lo que te gusta. Y usted no va a decir, no, eso no lo hago. A no ser que tenga muchos recursos. No, yo esa parte no la hago del trabajo. El trabajo requiere esfuerzo. Y debemos entender entonces que eso también se aplica a la obra de Dios, y aunque no sintamos ganas de hacer eso, si ese es lo que debemos hacer, debemos hacerlo. Es un esfuerzo. Debemos trabajar en nuestra actitud, pero debemos hacerlo. El segundo concepto es el concepto de lucha y contienda. Este es un término del atletismo para transmitir la idea de la determinación y el esfuerzo intenso que tiene que haber. Y el otro día yo estaba viendo, y a veces uno empieza a ver algo en YouTube y usted sabe que le salen videos, ¿verdad? Y bueno, sale un video de una atleta que logró un récord en salto en alto. Y empiezan a mostrar los videos de que desde ella que era más joven, y entonces van mostrando cómo va aumentando la medida a la que saltaba, ¿verdad? Empieza por 1,90 m y así va aumentando hasta que logra ese récord. ¿Vieron, hermanos, qué trabajo? Y uno tan solo ve un video de 10 minutos. Yo me pregunto, ¿cuántas horas habrá pasado entrenando? Muchas veces nosotros queremos tener el éxito que algunos tienen, pero no queremos pasar por todo el esfuerzo que eso significa. Y eso también se aplica a la obra del Señor. Primera de Corintios, aquí estamos, capítulo 9, unas páginas para atrás, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La lucha y la contienda como el esfuerzo de la iglesia. En tercer lugar, el término es agonizar. Y esto se refiere al esfuerzo que se realiza en los últimos metros de una carrera. Ustedes vieron que los corredores salen, ¿verdad? Y algunos salen con mucha energía, pero cuando ya vas llegando, se ve que está allí la meta, ahí es cuando dan todo su mayor esfuerzo para que aquel que va quizás en tercer lugar o segundo lugar logre pasar antes de la llegada de la meta al que va en primer lugar y obtenga esa ganancia. Esto es un esfuerzo aún más grande. Colosenses 1, 28 y 29. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él
la cual actúa poderosamente en mí. Y vean que Pablo dice que él trabaja y lucha, pero él reconoce que las fuerzas vienen del Señor. El cuarto y último término tiene que ver con aspirar al honor. Esta aspiración del honor de lograr algo. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces esa es la idea, de ser coronado o de tener el resultado, los frutos, ese honor. Eso requiere un trabajo. Todo esto que hemos meditado, hermanos, son versículos bíblicos que nos dan la base para entender de que debemos ser una iglesia trabajadora, que requiere esfuerzo de nuestra parte, que muchas veces vamos a tener que confesar nuestra pereza, que no hemos dado nuestro mejor esfuerzo, quizás en otra área de nuestra vida le hemos dado, y eso pone en evidencia que hay otras cosas que son más importantes para nosotros que servir y honrar a nuestro Dios. Algunos por, digamos, lograr quizás una promoción en su trabajo o tener un éxito laboral van a hacer un gran esfuerzo. Otros por tener un éxito educativo van a hacer un gran esfuerzo y van a dedicar muchas horas al estudio. Algunos por el deporte o la pasión que los mueve van a hacer un gran esfuerzo para dedicarlos al deporte. La pregunta es si tenemos ese mismo amor y ese mismo corazón y esa misma entrega para servir al Señor, porque entonces eso nos debe hacer pensar en que debemos ser una iglesia trabajadora. Debemos procurar que el Evangelio avance, mantener las brasas encendidas del servicio entre nosotros. Hermanos, cuanto más incorporados y unidos estamos en el servicio, más nos vamos a animar unos a otros. Es una responsabilidad de los pastores proponer programas útiles sin caer en un pragmatismo, ¿verdad? De que es reunión y vuelve a ser más lo mismo, más personas sentadas y uno hablando, más sentado y uno hablando. Sino programas que sean útiles para el trabajo, para lograr el objetivo. Habrá momentos donde sí es necesaria la instrucción, pero debemos hacer cosas donde esa instrucción es puesta en práctica. Hacer buenas obras, ayudar a los necesitados, evangelizar a los niños, suplir necesidades en la iglesia, buscar mejores condiciones para adorar al Señor, pensar en otras iglesias, pensar en iglesias a las cuales podemos socorrer y ayudar. La voluntariedad es muy importante y debe ser honrada. Si usted tiene el deseo y la voluntad de servir, expréselo, porque eso es algo maravilloso. Es cierto que debe ser guiado pastoralmente, porque mucha gente tiene deseo de hacer muchas cosas, pero la forma en la que la quiere hacer es incorrecta. Pero de acuerdo a los dones y a los llamados y a las capacidades que Dios ha dado a la iglesia, en los parámetros bíblicos, aquel que se ejercite y coloque de su esfuerzo para hacer algo para el Señor va a encontrar una satisfacción real. Aún en medio de ese esfuerzo, va a decir, qué bueno, valió la pena. Usted puede hacer un esfuerzo grandísimo en su trabajo y si tiene un beneficio, decir, qué bueno, valió la pena. Usted hace un esfuerzo muy grande en su estudio y si obtiene un título importante, decir, qué bueno, valió la pena.
Debe estar esa perspectiva también en el reino de Dios, en la obra de Dios. Cuando estemos frente al Señor, que Él nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero veamos el hoy, el presente. Nos estamos esforzando para el Señor, y yo sé que muchos de ustedes sí lo están haciendo, y es un ánimo para el resto. Por eso vamos a finalizar con Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vean que aquí también se menciona el trabajo de amor, vuestra obra y el trabajo de amor en relación con el servicio a los santos, y un servicio tanto del pasado como el presente, porque aquí dice el autor de los Hebreos: y sirviéndoles aún. Una oración que nos lleve a la aplicación de este sermón debe ser: Señor, ¿cómo yo puedo servirte más y mejor? Algunos dicen: no, más, no tengo tiempo, no tengo fuerza. Bueno, el Señor conoce, hermano, el Señor sabe si usted no tiene tiempo, pero el Señor puede hacer que tenga tiempo. Usted dice: no, pero yo ya estoy dando todo de mí. Bueno, el Señor puede hacer que mejoremos en aquello que hacemos, porque Él es digno. El Señor no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y debemos tener cuidado de que si estamos en pereza y no queremos disponernos para el servicio al Señor, que la base o la raíz de eso no sea el egoísmo, un egoísmo que al final significa que queremos vivir nuestra vida para nosotros. Pudiera haber allí un engaño en alguien que se cree de Cristo. Porque como veíamos hoy en la mañana, debemos morir a nuestra vida, perder nuestra vida para ganarla en el Señor. Pero va a haber gran gozo cuando nuestra vida es puesta en las manos del Señor. Y confiamos que el Señor no es injusto para olvidar todo servicio que hacemos para Él, y que sea para su gloria, que sea para su gloria. Oremos.